Muy buenas a todos, aquí Lucastron741 y en el video de hoy estamos en la segunda parte de esta saga nueva, por así decirlo, o rework del inventario en Unity. Bueno, en el video de hoy vamos a comenzar a ver las scripts. Obviamente no vamos a llegar a ver todas porque son bastantes, si bien son relativamente cortas, no quiero que se extienda zarpado en los videos, así que hoy vamos a ver justamente la de Database, Item UI, Inventory y Drag and Drop, que si bien parecen muchas, algunas son cortitas. Así que bueno, comencemos rápidamente con ello. Primero vamos a ver la de Database, que justamente es la que se encarga de crear nuestra base de datos en forma de asset, a la cual nosotros vamos a ir cargando todos los ítems posibles que podamos tener. Para esto simplemente copié y pegué casi el código de la saga anterior en la que trabajamos, que se la voy a estar dejando por acá igual, por si la quieren chusmear. Pero bueno, no voy a explicar mucho en profundidad esto, ya que es relativamente simple. Tenemos un Scriptable Object. Recuerden que cuando heredamos de Scriptable Object son scripts que justamente no se arrastran a la escena. Eso es cuando heredamos del mono behavior. En el caso de Scriptable Object, lo que nos permite es crear assets en nuestro panel project. Y justamente eso lo logramos con este atributo que se llama createAssetMenu, el cual, como pueden ver, nos pide un par de parámetros: el filename, que es con qué nombre se va a crear; el menuname, que es con el menú contextual, o sea, cuando le damos clic derecho, create, cómo queremos que aparezca, inventory new database en mi caso; y el orden, que es que queremos que esté arriba de todo, básicamente. Con esa línea simplemente lo que logramos es dar clic derecho, create, y ahí nos aparece inventory new database. Y cuando le damos clic nos va a crear una base de datos vacía, ¿no? Obviamente. Bien. Luego, como podrán ver, tenemos una estructura que es prácticamente idéntica a la que usamos en la saga anterior, con la salvedad de que tenemos acá una línea distinta. Pero bueno, vamos a pasar a explicarlo. Esto es simplemente una estructura que básicamente lo que nos permite es digamos, crear como un template, o bueno, en sí es justamente, como dice la palabra, la estructura de un objeto. ¿En qué objeto? Va a ser justamente el inventory item, o sea, los ítems de nuestro inventario, que van a requerir de estas propiedades. Todos van a tener un nombre, que va a ser una string, una ID, un icono, que va a ser un sprite, que es el que vamos a mostrar en el inventario; un tipo, que como pueden ver es un enum, que creé un poquitito más abajo, que en mi caso solamente puse consumible y equipable. Por ejemplo, pociones y equipables serían armaduras, armas, etc. Ustedes pueden crear muchos más tipos dependiendo de su juego. Un booleano, que va a ser true o false si es acumulable o no. Un max stack, que va a ser la cantidad máxima de justamente, si es acumulable, cuánta cantidad puedo tener de ese ítem. La descripción, que es el texto que va a aparecer cuando pongamos el mouse encima del ítem en el inventario. Y acá, como pueden ver, una variable particular que se llama item, que es del tipo base item. Esta es una clase que vamos a crear en el siguiente video, que vamos a ver en el siguiente video, que justamente lo que nos va a permitir es crear una base class, o una clase madre, si se quiere decir así, de la cual todos nuestros ítems van a heredar, justamente con el fin de poder compartir con ellos cierta lógica y demás. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante, así que por ahora no se preocupen. Esta línea, incluso si quieren, la pueden dejar comentada para que no les salte ningún error, porque no tienen todavía esta script. O pueden crear con clic derecho, create C# script, le llaman base ítem y le dejan así vacío. Eso también es totalmente válido. Y la base de esto, y lo muy importante, es que esta estructura le agreguen este atributo, que es System Serializable, para que sea serializable y podamos verla en el inspector. Y de esta manera podamos ver este array, porque al fin y al cabo nuestra base de datos va a ser un array de estos ítems. Perdón. Entonces, justamente, ¿qué es lo que podemos ver acá? Si yo ahora empiezo a darle más, como pueden ver, acá se nos van creando distintos elementos con las propiedades que acabamos de ver. Hasta acá básicamente es lo mismo que lo que ya habíamos visto antes, pero ahora tenemos una novedad, que es este onValidate, que es un método propio de los Scriptable Object, que si mantenemos el mouse y vemos, dice que se llama esta función cuando se carga el script o cuando se modifica un valor en el inspector. Esto justamente lo que nos permite es solventar un bug, no es un bug, pero
un fallo de diseño bastante hinchabolas que teníamos con la forma anterior de manejarnos, y era que justamente nosotros usamos los IDs para reconocer los distintos elementos en nuestra base de datos, y al mismo tiempo los usamos como orden dentro de esta lista. Ven que el primero va a ser 0, el siguiente va a ser 1, el siguiente de este va a ser 2 y así sucesivamente, porque recordemos que los arrays comienzan a contarse desde 0. Pero ¿cuál es el problema con esto? Que a medida que nosotros íbamos agregando distintos ítems, nos podía pasar que nos olvidáramos de poner el número correspondiente, o que lo pusiéramos, pero supongamos que yo tengo acá 1, 2, 3, todo así, y ponele que yo quería, no sé, eliminar este ítem porque al final no lo voy a tener. Lo que me iba a pasar era que una vez que lo eliminara, iba a tener que actualizar todos los ítems que estuvieran debajo, restándoles en 1 el ID. Y eso es, primero, que es engorroso, y segundo, que es muy fácil que se nos pase alguno y tengamos errores por todos lados. Justamente con esto venimos a solventar eso, y lo que hacemos es que cada vez que se cambie algún valor en el inspector de la base de datos, primero chequeamos que no sea nula, o sea que no esté vacía, y segundo, si no está vacía, la recorremos, y en cada uno de los ítems, ven que acá este database es esta variable, o sea el array, accedemos a cada una de las posiciones iésimas y verificamos si difieren con el índice i. Entonces, si difieren, quiere decir que están con algún orden distinto. O sea, por ejemplo, que esto en vez de tener 1, tiene 5. ¿Por qué qué? Esto va a ser 0, 1, y va a comparar 1 con 5 es distinto. Entonces lo que va a decir es, che, no, esto está mal. Así que el ID de ese ítem va a ser la posición correcta, o sea, i, que en este caso sería 1. Y como pueden ver, yo ahora ya no puedo, primero que ya no necesito ir acordándome de cambiar el ID cada vez que le dé a más. Fíjense que el ID ya está autocompletado correctamente. Y segundo, que si yo por algún motivo me equivoco, lo que fuera, cambio, automáticamente se va a volver a setear al valor correcto. Y si yo elimino, fíjense que acá es 3 y 4, elimino este y automáticamente se actualizaron a 2 y 3. Entonces, como pueden ver, esto es un golazo. Y esto es básicamente toda la base de datos, no hay mucha más historieta. Simplemente van a crear una y la van a llenar con sus ítems correspondientes. Yo tengo una acá, como pueden ver, la cual tiene data, los iconos que recuerdan que se los dejé en el video anterior y también se los dejo en esta en la descripción. Y que es acumulable y un par de cositas más. Recuerden que este ítem, esta propiedad de acá, por ahora no le damos caso. Y ahí ya tendríamos lo que sería nuestra base de datos. Bien, continuamos. Ahora vamos a ver la script item UI, la cual van a llevar, ahí sí, esperen que toqueteé no sé qué cosa, ahí está. Van a llevar nuestros ítems, o sea, recuerden que habíamos creado el prefab item UI, que lo tenemos acá, yo lo tengo con la carpetita item UI, que es propiamente el que vamos a meter dentro de los slots y demás. Esperen que ahí lo pongo así un toquecito. En realidad tiene que estar dentro del slot, ¿no? Por eso ahora se ve así feo. Pero bueno, básicamente era que tenía la imagen, la crucecita y el número. Como pueden ver, este tiene la script item UI. Así que vamos a ver bien cómo hacerla. Esta sí que es un poquitito más larga y tiene algunas partes que las minimicé porque las vamos a ir viendo a medida que veamos las demás scripts. Pero lo importante es que notemos un par de cositas acá. Primero, que hereda de mono behavior, eso es por defecto. Cuando le damos clic derecho, create, nos la crea así. Pero lo importante es que después vemos que aplicamos varias interfaces. Las interfaces no son más que contratos, se les suele decir. O sea, cada vez que implementamos una interfaz, esta nos obliga a implementar un método. Ese método nosotros le podemos poner lógica que queramos que suceda cada vez que se llame ese método mismo, ¿no? Entonces, los iPointer los iPointer básicamente son todas interfaces relacionadas al mouse. Y los drag, imagínense que son relacionadas a el drag and drop, o sea, al arrastrar y demás. Estos iPointer click, enter, click y exit, por ahora no necesitan aplicarlos porque no los vamos a ver en esta, pero son para cuando haces clic, para cuando el mouse pasa sobre el objeto, para cuando sale
Y en los que sí vamos a ver son los de Drag Handler y End Drag Handler, que sería cuando empezás a arrastrar, cuando estás arrastrando y cuando terminas de arrastrar un ítem. Que obviamente los vamos a usar para arrastrar el ítem por todo nuestro inventario, ¿no? Pero bueno, esto es la explicación un poquitito de lo de las interfaces para que sepan qué son. Porque cuando las escriban les va a salir un error y les va a pedir que la implementen. Implementar es básicamente escribir esto: public void, el nombre de la interfaz correspondiente y con la data. También una cosita que pueden hacer es seleccionar ahí, control punto, y les va a salir la opción de implementar interfaz. Le dan clic ahí y se los va a escribir automáticamente. También esas. Pero bueno, vamos a ver las propiedades que tiene este item UI. El item UI, como pueden ver, tiene una referencia a la base de datos, la cual es privada. O sea, acá van a haber muchas privadas porque la verdad que hay muchas cosas que no necesitamos tenerlas públicas. Así que, a no ser que realmente se necesite, las dejamos privadas. Con el Serialize Field lo que logramos es que, si bien es privada, nosotros la podemos ver en el inspector para poder arrastrarle la base de datos. Luego, como podemos ver, tenemos una referencia al delete button, que no es ni más ni menos que esta X. Después tenemos dos variables públicas, que estas sí las vamos a usar a través de otras cosas, entonces sí necesitamos que sean públicas, que va a ser la ID y el quantity, que es en sí la cantidad que tenemos de ese ítem. Luego tenemos acá una variable que, si bien es pública, no me interesa que se vean en inspector, por eso le agregué el atributo hide in inspector. Ustedes pueden usarlo o no, si quieren verlo en inspector está perfecto. Pero noten acá que es un detalle interesante, que la llamamos item data. Y no es de un tipo normalmente así de una palabra y ya está, sino que es el inventory item, o sea, la estructura que creamos en la base de datos. Y para usarla, porque no es una clase propiamente, tenemos que decirle que está dentro de la clase database y después ponemos punto inventory item y ahí sí sabe que es de ese tipo. O sea que item data básicamente va a ser como un objeto el cual contiene todas estas propiedades. Esto nos va a servir obviamente para tener todas esas propiedades como si es acumulable y demás, solamente con el ID, porque nosotros poniéndole el ID acá vamos a poder verificar qué propiedades tiene ese ID en particular en la base de datos, ¿no? Luego tenemos acá un transform que es el xparent, que como pueden ver este es público, pero también hide in inspector porque lo vamos a setear todo por código. El xparent esto también es de la saga, por así decirlo, anterior. Es simplemente va a ir guardando el transform o la position, si quieren decirlo de otra manera, la posición del padre anterior al ítem. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos arrastrando nuestro ítem libremente por el inventario, este se va a desparentar del slot. Es más, lo podemos ver directamente para así se ejemplifica 1000 veces mejor. Veamos que yo abro el inventario y vemos que acá hay varios slots vacíos, pero los slots que tienen ítems tienen como hijo al ítem UI. Pero en cuanto yo empiezo a arrastrar un ítem, fíjense que el primer slot ya no tiene la manzana. Si yo la suelto, ahí sí vuelve a ser hijo. Pero durante ese tiempo, que la manzana está en el aire, por así decirlo, pasa a ser hijo del inventario. Y para tener una referencia, por si yo vuelvo a soltar el ítem en un lado que es inválido, yo quiero que vuelva a la posición original. Entonces, eso es de lo que se encarga el xparent. El xparent dice, che, mira, yo me acuerdo que el papá era este slot. Entonces, si yo lo dejo por cualquier lado, vuelve al xparent. Esa es la función del xparent en sí. Luego tenemos acá una referencia a el quantity text, o sea, básicamente al texto que vemos en los... Vamos a ponerlo de nuevo. Este textito de acá, que lo vamos a usar simplemente para desplegar la información de cuánta cantidad tenemos, ¿no? Yo recuerden que estoy usando todo TextMesh Pro, así que para usarlo tienen que importar, tienen que usar el Using TM Pro y escribir TextMesh Pro UI. No necesitan hacerlo público, ya que lo podemos obtener con getComponentInChildren, como pueden ver. Luego también usamos la imagen, el componente image, que va a ser el icono del ítem. Nuevamente, para usar este image tenemos que hacer uso de UnityEngine.ui.
Y por último tenemos drag offset, que es un vector que ahora lo vamos a ver un poquitito más adelante, es simplemente para el tema del drag and drop. En el awake, que recuerden que es el método que se llama antes del start y que suele usarse para todas las inicializaciones y toda esa movida, acá es donde rellenamos, por así decirlo, estas variables que están acá privadas. Quantity text le decimos que va a ser que la obtenga de este transform, pero de el hijo de este transform. Entonces esto lo que va a hacer es, bueno, entra y fíjate que tenemos quantity y delete. Delete es una imagen, así que esta no es válida. Y quantity es el único text mesh pro que tiene como hijo, así que ese lo va a guardar en quantity text. Lo mismo hace con image, pero fíjense que acá ya no hacemos get component in children, sino que hacemos get component. ¿Por qué? Porque ahí me interesa este componente image, el del padre, que es el que tiene básicamente la imagen de la manzanita y que es la que vamos a usar para mostrar los distintos ítems que podamos llegar a tener, ¿no? Volvemos acá. Luego le decimos que xParent va a ser igual a transform.parent, o sea que inicialmente el padre que tenga va a ser el xParent. Esto de nuevo lo muestro con el ejemplo para que se entienda más fácilmente. Es lo que le mostré acá. Si yo abro esto, le digo que xParent de este ítem UI va a ser el padre actual. Entonces si yo empiezo a arrastrar, va a recordar que el padre actual era este slot. Así que si lo suelto, ahí está, vuelve ahí. Es eso simplemente, se encarga de setear ahí automáticamente para tener un valor inicial. Y acá fíjense que lo que va a preguntar, esto no creo que no es tan necesario el if, pero igual lo dejamos. Lo que va a preguntar es, no preguntar, sino que va a tratar de obtener el componente image del xParent. Y si existe, o sea, si este if pasa, sí, este if es importante. Si obtiene el componente image, lo que va a hacer es nuevamente obtener el componente image y va a llamar a la propiedad fillCenter, la va a dejar en true. Esto justamente para lograr este efecto de relleno en el slot. Fíjense que nosotros tenemos los slots vacíos que no están pintados adentro y los slots que tienen un ítem sí están pintados. Incluso cuando yo dejo le saco el ítem, fíjense que está vacío, pero si yo lo dejo, lo vuelvo a poner ahí, se llena. Eso es porque si yo selecciono el slot, fíjense que acá el componente image tiene un booleano fillCenter que si es true está relleno, si es false está vacío. Entonces simplemente le decimos que si el padre o el xParent en realidad tiene el componente image, que le diga que su fillCenter sea true. Luego llamamos a una función que la llamamos initializeItem, a la cual le pasamos el ID y la quantity inicial, que por defecto, si nosotros no la tocamos, debería ser normalmente 1. Este initializeItem, fíjense que es bastante simple, solamente se encarga de setear valores. Porque recuerden que, ¿qué pasa? Este ítem data, cuando nosotros iniciamos, simplemente acá, o sea, cuando lo tenemos acá, lo tenemos vacío. Es más, lo podemos verificar si yo esto lo comento y a este le quito el Hidden Inspector. Le voy a dar play y vamos a ver rápidamente. Ahí está. Me voy a abrir acá el ítem. Fíjense que si yo selecciono el ítem UI, acá tenemos ítem data con todas las propiedades de nombre, ID, todo lo que vimos en la base de datos. Que bueno, igual están rellenos, pero porque lo estoy rellenando desde otro lado. Pero normalmente no estaría relleno, estaría todo vacío. Como cuando creamos la base de datos, vieron que le damos al más y está todo vacío. Y como no queremos eso, nosotros queremos que se llene automáticamente. Inicialmente llamamos a este initialize, que lo que va a hacer es simplemente ir accediendo a itemdata.id, .acumulable, .descripción, y le va a ir asignando los valores correspondientes. El ID va a ser el ID que le pasamos por parámetro, el acumulable y esto, fíjense que lo va a obtener en base a la base de datos, accede a la base de datos, luego a database, ahí le pasa el ID que nosotros estamos pasando como parámetro, porque recuerden que el ID también es la posición dentro de la base de datos, por eso es importante lo de los órdenes. Y accede a la propiedad acumulable y le dice que
esta acumulable sea igual a la de la base de datos. Entonces básicamente rellenamos toda esa información con la base de datos. Por último, fíjense que delete button le decimos que setActive sea false, porque como lo estamos inicializando, por defecto nosotros no queremos que aparezca el botoncito de eliminar activado, así que lo desactivamos. Le decimos que icono image, recuerden que icono image es básicamente la imagen de este ítem, punto sprite sea igual a itemdata.icono, o sea al icono que rellenamos justamente acá en base a la base de datos. Y por último le decimos que this.quantity, este this lo estamos usando para diferenciar el quantity que pasamos como parámetro de el quantity que tenemos acá, que es esta variable de acá. También le podríamos poner un nombre distinto acá y es lo mismo. Pero bueno, le decimos que la cantidad de este ítem sea igual a la que recibió por parámetro. Y ya está, con eso lo tenemos inicializado. Luego tenemos acá, fíjense, un void update muy simploncito, que lo que va a chequear es si quantity text es distinto de null, o sea que efectivamente el text mesh pro está lleno, por así decirlo, o sea tiene el componente text. Accedemos a .text, al texto en sí, y le decimos que sea igual a la cantidad convertida en string. Entonces esto lo que va a hacer es que en cada frame va a mantener actualizado Voy a dejar en pausa esto para así no le doy play cada 5 minutos. Ahí está. Va a mantener actualizado en base a la cantidad que tiene ese ítem UI. Fíjense que yo acá tengo quantity 3. Entonces este 3 es el que se ve reflejado acá. Y yo si incluso modifico esto, fíjense que se modifica en tiempo real. Y ahí más o menos tenemos la base. Después tenemos un public void, justamente public porque lo vamos a llamar desde otros lados, que se llama enable deletion y que acepta un parámetro bool que lo llamamos enable. Esto lo único que va a hacer, como pueden ver, es activar o desactivar, dependiendo de lo que se le pase como parámetro, el delete button. Es simplemente eso, no tiene mucha locura. Este método delete, estos son pointer, como dije, los vamos a ver después en el siguiente video. Pero vamos a centrarnos ahora sí en el drag and drop. Acá como pueden ver tenemos el onBeginDrag, que lo que va a hacer es llamarse cuando justo estemos por comenzar a arrastrar el ítem. Por ahora olvidémonos de esta línea, ya que todavía no vimos el inventario. La podríamos incluso dejar escondida, comentada, porque tampoco vamos a ver lo de la descripción todavía. Pero estas cositas sí son importantes. Primero, fíjense que el quantityText.enable le digo que sea false. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que cuando yo arrastre un ítem, fíjense que solamente estoy viendo al ítem, no estoy viendo la cantidad. Esto lo pueden dejar o lo pueden quitar dependiendo de su gusto. Para mí queda mejor que quede deshabilitado. Si no les gusta, lo pueden borrar esta línea y ya está. Luego le decimos de nuevo que el exparent sea el parent actual. ¿Por qué? Porque justo estamos a punto de hacer el drag. Entonces, cuando estemos a punto, le voy a decir, che, fíjate que el parent actual, o sea, el slot en el que estás, va a ser tu exparent. Luego le decimos que a ese exparent el field center sea false. Esto justamente con el fin de que cuando lo empecemos a arrastrar, el padre quede vacío, así como justamente vieron ahí. Luego le decimos que transform, o sea, este transform, el item UI, setee su parent a el inventory. Esto de nuevo es simplemente una referencia al inventario, porque básicamente lo volvemos hijo del inventario para que no sea hijo de nada, de ningún slot. Y luego comenzamos a calcular el drag offset, que esto lo que nos permite simplemente en términos simples es que donde nosotros cliqueamos desde ahí comienza a arrastrar. Si no calculamos este offset, cada vez que empecemos a arrastrar el objeto se va a setear automáticamente en el centro de nuestro mouse y es un efecto indeseado, así que lo resolvemos calculando la posición actual menos la posición en la que está el mouse. ¿Por qué? Porque justamente si yo hago clic acá, el transform.position me va a dar el centro y el mouse va a estar justamente, por ejemplo, por acá abajito. Entonces el offset va a ser la resta entre estas dos distancias y la guardamos en drag offset.
Después, en onDrag simplemente le decimos que transform.position sea igual a la posición del mouse, porque quiero que siga la posición del mouse, más este offset para que justamente respete, perdón que acá lo había puesto en pausa, respete donde cliqué con el mouse, ¿no? Y esto es simplemente la parte del onDrag, no, como ven no tiene ninguna locura, y ya con esto incluso tenemos la parte de todo el drag general. Ahora en donde sí entra la magia es en onEndDrag, que es cuando lo dejamos, porque acá es donde vamos a aplicar una lógica parecida a la de la saga anterior, de verificar, pero la pucha, de verificar cuando estamos dejándolo en un slot, cuando lo estamos dejando en un ítem y demás. Así que vamos a ver eso bien. Fíjense que lo primero que hacemos en el onEndDrag es, en mi caso, habilitar el Quantity Text, porque yo lo había deshabilitado. Si ustedes no lo deshabilitaron, pueden omitir esta línea. Y acá vamos a usar la misma técnica que usamos en el video de la saga anterior, que es con los Raycast Result. Los Raycast Result son básicamente rayos que se envían, en nuestro caso, desde el mouse y que van a atravesar todos los elementos de la UI. Básicamente sería como un colisionador, pero para elementos de UI. Entonces vamos a tener una lista de estos, por ende creamos una lista de Raycast Result, la llamamos Raycast Result. Luego tenemos un transform, tengan en cuenta que estas son variables temporales porque las estamos creando dentro de acá mismo. Después vamos a tener una variable llamada slot, que va a ser del tipo transform, y que por defecto va a ser null. Ahora van a ver por qué la iniciamos en null. Luego acá vamos a crear, por así decirlo, un rayo, que es justamente con este Raycast, desde la instancia del inventario. Por ahora, nada, no le den mucha bola a esta línea, porque ahora cuando veamos el inventario va a cobrar más sentido. Pero ven que acá yo dejé igual un comentario, casteo un ray desde la posición del mouse, que esto está en event data, y le digo dónde quiero que guarde todo lo que toque. Bueno, quiero que lo guardes en Raycast Result. Una vez que tenemos toda esa información de todo lo que estamos, digamos, de todo lo que chocamos cuando dejamos de hacer el drag, ahí lo que vamos a hacer es un for each para iterar por todos los colliders, por así decirlo, tocados. Llamo a cada una de estas cositas hit, porque básicamente es algo que chocó el Raycast. Y accedo al GameObject de este hit y lo guardo en HitObject. Esto por una cuestión de evitar escribir hit.GameObject en todos lados. Así que HitObject es básicamente eso. Y ahí empezamos a comparar el tema de tags. Que eso es algo que no mencioné en el video anterior, pero que es importante. Item UI, el prefab de Item UI, como podrán ver, tiene que tener un tag item. Esperen que voy a pausar esto. Ahí está. Tiene que tener un tag item. Así que en donde tengan ustedes su prefab, van a seleccionar el Item UI, van a dar clic acá en tag, add tag, y van a escribir Item UI. Tengan en cuenta de escribirlo correctamente y tal cual como lo escribieron, es como lo tienen que escribir en la script. Y van a crear esos dos, dándole acá en el más. Van a crear uno para slot y uno para Item UI. En Item UI se lo van a asignar y en slot le van a asignar el tag slot. Una vez que tienen eso, ahí sí volvemos al código. Y gracias a estos estos tags vamos a poder diferenciar qué es lo que estuvimos chocando. La primera validación que vamos a chocar es validar es si chocamos con un slot. Si chocamos con un objeto que tenga el tag slot y ese objeto, fíjense, tiene un child count igual a 0, entonces slot va a ser igual a ese objeto que chocamos y hacemos un break. Vamos por partes. El break simplemente lo que nos permite es cortar el for each ahí, porque ya está. Una vez que encontré un slot vacío, listo, ya no quiero seguir iterando por el resto de las cosas con las que chocó el Raycast. Como encontré un slot vacío, yo lo guardo en la variable slot. Ahí que es la que voy a usar básicamente para guardar mi ítem. Y esto de child count igual 0, ¿por qué? ¿Qué significa? Justamente lo que vamos a validar es este detalle. Fíjense que los slots que están vacíos, vamos a abrir el ítem, no tienen hijos. Ven que estos que tienen un ítem tienen un hijo efectivamente.
Mientras que todos estos que están vacíos no tienen hijos. O sea que si yo hago un child count, me va a devolver 0. Por ende, si yo encuentro un slot y ese slot no tiene hijos, es un slot vacío. Así que puedo mover tranquilamente mi ítem ahí. Así que le digo que slot sea igual a ese transform. Y con el break corto el for each, para así no sigo iterando al pedo, ¿no? Eso es en el caso de que choque con un slot. Si choco con un slot o... perdón, si no choco con un slot o si choco con un slot pero tiene hijos, ahí va a entrar la lógica de este if. ¿Por qué? Porque seguramente si tiene hijo voy a chocar con algún objeto que tenga el tag item UI. Y si tiene un tag item UI, ahí vamos a tener que hacer un par de validaciones. Primero que nada, tenemos que validar que ese objeto que chocamos no sea el objeto que estamos arrastrando. ¿Por qué? Porque esto es una porquería que tiene el Raycast Resolve, que mientras nosotros estamos arrastrando el ítem, nos puede detectar también el ítem mismo que estamos arrastrando como una colisión. Y obviamente no queremos que pase eso. ¿Por qué? Porque detectaría falsos positivos, digamos. Estaría detectando siempre el ítem que estamos arrastrando y no si había un ítem abajo o una cosa así. Entonces con esta validación verificamos eso, que no sea el mismo ítem que estamos arrastrando. Si no se da ese caso, lo que vamos a hacer es guardar en una variable temporal del item UI, porque estamos dentro de item UI y lo que chocamos efectivamente, si es un ítem, si tiene este tag, tiene que tener la script item UI. La llamé hit object item data. Le digo que va a ser igual a el mismo hit, o sea, lo que chocamos, pero obteniendo el componente item UI. Así que guardo la script del ítem que chocamos en sí. Y ahí lo que voy a empezar a hacer es distintas validaciones. Primero voy a validar si tiene el mismo ID que el ID del objeto que estoy arrastrando. ¿Cómo? Bueno, accediendo a itemData.id, porque esto me va a devolver la ID del objeto que choqué. Y si es distinta a la ID del objeto que estoy arrastrando, son dos objetos totalmente distintos. Por ende, lo que voy a hacer es decirle que el slot sea igual a la posición de ese objeto nuevo, del que choqué, del que es distinto. Y lo que voy a hacer es llamar a un método updateParent, que ahora lo vamos a ver, en el que básicamente lo que vamos a hacer es un switch. O sea, le voy a decir, esto lo podemos ver más fácilmente acá en la escena. Yo estoy arrastrando esta manzana y la arrastro a donde hay un item UI. Ese item UI son tiene un ID distinto, por ende son dos ítems distintos. Entonces lo que le voy a decir es que el que estoy arrastrando, quiero que se vuelva hijo del slot de distinto ID, ¿sí? Y con el llamando updateParent le voy a decir que el objeto que es distinto ID, el que está posicionado ahí, que sería la armadura, se mueva a donde estaba el ítem que estoy arrastrando. O sea, básicamente esto, que ven que si yo arrastro acá, se cambian de posiciones, se cambian a las posiciones contrarias. En sí es lo que estoy diciendo con estas dos líneas de acá. Y nuevamente llamo al break para cortar el for each. Caso contrario sería que tienen el mismo ID. Entonces quiere decir que son dos ítems iguales, alguno de estos, ¿no? Bueno, entonces ahí tengo que hacer otras validaciones. Primero que nada, tengo que validar si el ítem, pese a que es igual, es acumulable. Porque si no es acumulable, por más que sea igual, no los puedo juntar. Así que voy a tener que hacer la misma lógica que cuando es distinto ID, o sea, intercambiar los lugares. Entonces, fíjense que si ítem es acumulable y si, perdón, este es el caso de si es acumulable y se puede juntar. Si no es acumulable, que sería este else, fíjense que copié exactamente lo mismo que acá. Literalmente la misma línea de código. ¿Por qué? Porque voy a hacer esta inversión. Como son dos objetos que son iguales, pero no son acumulables, simplemente les digo que se cambien de lugar. Ahora, en el caso contrario, que sería en el de este if, ¿no? Que es que el objeto es acumulable, tengo que verificar si bien es acumulable, si yo puedo juntar las cantidades, si las cantidades no superan el max stack. ¿Y cómo hago eso? Bueno, poniéndole un AND y preguntando
si la cantidad del objeto que choqué más la cantidad del objeto que estoy arrastrando es menor o igual a itemData.maxStack. Acá puedo usar itemData, ¿por qué? Porque como son el mismo objeto, tanto itemData como hitObject itemData.itemData van a dar la misma información. Entonces, si esas cantidades juntas no superan, son menores o igual al maxStack, listo, las puedo juntar. Así que le voy a decir que este objeto, a la cantidad de este ítem, sea más igual, o sea, básicamente le estoy sumando la cantidad del objeto que chocamos. Luego le digo que la posición que quiero que tenga este ítem, o sea, el slot en el que se posicione, sea en el que estaba el ítem al que arrastré. Y simplemente llamo a delete item, pero para... que bueno, esto igual lo vamos a ver después. Básicamente acá lo que voy a hacer es eliminar el ítem que estaba originalmente en la posición. O sea, esperen que voy a cambiar esto así. Ahí está. Yo tengo acá 4 y 1. Tranquilamente puedo mover estos, puedo juntar estos. ¿Por qué? Porque no superan el max stack de manzana, que es 5. Así que si yo arrastro esto para acá, lo que va a pasar es que se va a borrar la manzana de 4. En su lugar se va a quedar la manzana esta que estoy arrastrando, pero con la cantidad de 4 más 1. Ven que ahí quedó una sola manzana que tiene la suma de esas dos. Entonces por eso es que estoy llamando a delete item. Pero bueno, esto lo vamos a ver después. Por ahora lo pueden dejar la línea y la dejan comentadita. Y nuevamente llamo al break para cortar el flujo del for each, ¿no? Ahora, una vez que hacemos todas estas verificaciones, que sería todo este for each grandote, fíjense que en todos los casos nosotros fuimos dándole algún valor a esta variable slot, que por defecto tiene un valor de null. Esto es justamente porque slot va a guardar la posición en la que yo quiero que quede el ítem que estoy arrastrando. Y eso lo vamos a hacer justamente en esta línea de acá. Fíjense que acá nuevamente llamo a este método updateParent, que ya lo vamos a ver, el cual me pide que le pase un ítem, como pueden ver, un ítem y el new parent, o sea, el padre que quiero que tenga. Para ítem le paso this, o sea, este ítem que estoy arrastrando. Y para el new parent, lo que voy a verificar, acá estoy usando un ternario. Los ternarios, si no los conocían, es una forma resumida de escribir un if. Acá ponemos una condición, el signo de pregunta. Esto es lo que va a pasar si esta condición es true. Y esto es lo que va a pasar si esa condición es false. Entonces acá lo que pregunto es si slot es distinto de null, porque recuerden que inicialmente tiene el valor de null. Si es distinto de null, quiero que se actualice el padre con ese slot. O sea, porque ¿qué pasa? Si slot no es nulo, quiere decir que yo ya le asigné algún slot que quiero que tenga. Y quiero que el padre, o sea, quiero actualizar el padre para que sea ese slot. Ahora, en cambio, si no se dio ninguno de estos casos, que sería en el caso de que yo arrastre el ítem por fuera del inventario, por ejemplo, por acá, yo quiero que vuelva a la posición original. ¿Y cómo hago eso? Bueno, entonces, si slot es nulo, lo que quiero que sea mi parent es el exparent. ¿Por qué? Porque justamente quiero que vuelva a la posición original. Entonces, con ese ternario simple logramos esa lógica. Y acá quedaría lo que sería la script item UI. Ahora vamos a ir a la de inventory y vamos a meterle mecha porque seguramente ya está bastante largo. Para el inventario es una script relativamente larga, no vamos a verla toda, sino que vamos a ver la parte importante para que ustedes puedan usar el item UI. Y es justamente que primero vamos a crear, acá simplemente dándole clic derecho, create, C# script, le vamos a llamar inventario. Y a dicha script vamos a crear acá una propiedad, que una propiedad es básicamente una forma distinta de escribir las variables, que va a ser estática y que va a referenciar a la misma clase. Esto, para los que ya vienen viendo videos, no va a ser raro, es simplemente un singleton que lo que nos va a permitir es
conservar el inventario a través de distintas escenas. Perdón, de distintas escenas no, sino de que en este caso nos va a permitir tener una instancia única del inventario que es accesible desde cualquier lado. Por eso fíjense que acá nosotros podemos llamar a inventory.instance y llamar a los métodos sin referenciar al inventario en ninguna variable. Bueno, esto es una fórmula de manual, así que simplemente creamos esto. En el awake verificamos que la instancia, si la instancia es distinta de null o si la instancia no es la misma que esta, la destruimos porque quiere decir que ya existió una instancia. Y caso contrario, si no, decimos que instancia sea igual a esto. Y ahí ya tenemos el singleton creado, por así decirlo. Y por último les voy a mostrar el método updateParent, que ese sí es importante, para así ya lo pueden usar. Importante que lo convertamos en un public void para que lo podamos acceder desde otras scripts. Y lo que nos va a pedir es un ítem que va a ser del tipo itemUI, un transform que va a ser el newParent. Y simplemente lo que va a hacer es, como pueden ver, decirle que xParent, o sea, del ítem que nosotros recibimos, el xParent va a ser el padre que le estamos pasando. Le vamos a decir setParent con ese nuevo parent, o sea, básicamente le decimos que el padre sea ese. Y luego rellenamos a este nuevo parent de este ítem con el field center true, le rellenamos el fondito. Luego seteamos la posición, la local position del transform, o sea, del ítem, que sea igual a vector 0. Esto es para que justamente se resetee, se centre en el slot padre. Porque ¿qué pasa? Si no hacemos esto, por ejemplo, si yo cambio este ítem y lo vuelvo hijo, como pueden ver, acá sigue estando en la posición original. Yo le tengo que decir que la posición sea 0, 0 y ahí, como pueden ver, se centra ahí. Entonces eso lo hacemos con esta línea. Y por último llamamos a enable deletion, que esa es el método que ya vimos en itemUI, y le decimos que sea igual a items delete mode enable. Esto es un booleano que vamos a crear acá simplemente. Fíjense que es un booleano privado, no le hagan caso al resto de las cositas. Simplemente creen un booleano que sea items delete mode enable. Y con esto vamos a controlar justamente si queremos que esté activo o no el modo de eliminación de los ítems. Pero ya está, con esto tendríamos todo. Lo último que quedaría sería ver rápidamente la de drag and drop, que esta es muy simple, pero antes de eso, importante que se vayan al objeto inventario y ahí arrastren la script inventory. No va a tener todas estas propiedades, solamente va a tener el booleano, que además, como es privado, no lo van a ver. Entonces no van a tener que tocar nada de acá. Por ende no van a tener que preocuparse por la configuración. Del item UI sí van a tener que configurarlo, pero es bastante fácil, como pueden ver. Simplemente van a tener que agregar, arrastrar la base de datos acá, el delete button, que son todos hijos, o sea, esto lo pueden hacer simplemente arrastrando acá la escena del item UI. Abren acá en los hijos y arrastran quantity a... delete button, que sería el delete, lo arrastran acá. Acá no hace falta que le asignen ningún ID ni ninguna quantity. Le pueden, si quieren, dar un valor de 1, eso sí, como ustedes quieran. Yo lo dejo en 0. Y item data tampoco lo tienen que tocar, no tienen que hacer nada de esto, ya que todo eso lo van a controlar vía script. Como pueden ver, es bastante fácil el seteo. Y ¿qué más? Volvemos acá. No, y ya está, ahí arrastran la script inventario después al inventario y ya lo tienen preparadito. Y por último vamos a ver rápidamente la de drag and drop, que es muy cortita y como pueden ver es simplemente arrastrar la script al inventario. Así que crean, clic derecho, create C# script, se la arrastran a este inventario y vamos a verla. Acá nuevamente hacemos uso de las interfaces begin drag handler y drag handler. Y hacemos la misma lógica que vimos para el item UI, así que no hace falta explicarla mucho, con el offset y demás. Así que dejo acá por un segundito para si quieren pausar el video y verlo. Lo importante, creo que no lo había mencionado, es que usen Event Systems para que les tome estos drag handlers. Pero simplemente es copiar esta línea y ya está. Y nada, ahí ya con eso les va a quedar relativamente funcional. Van a poder empezar a arrastrar el inventario por toda la escena y demás.
Y nada, hasta acá sería el video de hoy. Perdón si fue medio apurado, traté de meter bastante información y sin hacerlo muy largo, igual seguro quedó largo. Pero bueno, hasta acá sería el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que lo hayan podido entender más que nada. Si no es así, saben que tienen la cajita de comentarios y idealmente únanse al canal de Discord, que ahí les voy a poder ayudar en casi todo momento, y además están otros suscriptores que también les pueden dar una mano. Y nada, sin más que decir, nos vemos.